Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Mira qué interesante. La fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si lo que tú estás escuchando no es palabra de Dios, tu fe, ¿dónde queda tu fe? ¿Qué estás tú escuchando? Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo y te aconsejo que escuches. Bendito Dios. Y sé. Hermano, que el Señor le bendiga, Señor le guarde. Gracias por nuevamente estar con nosotros conectados a nuestro estudio bíblico de la semana de la Biblia verdadera, cuyos pastores son los apóstoles Roberto y Yuri Comesañas. En esta noche les quiero hablar de un pensamiento y estaba yo pensando que en estos días o en el momento en que estamos viviendo, tenemos acceso a tanta información, right? Y estamos siendo, como yo digo, bombardeados de mucha noticia, de mucha información, de muchas voces de todos los lados. Y por ejemplo, hoy en día tenemos toda nuestra música, todas las plataformas sociales, ¿no? De Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea lo que uno usa, ¿verdad? Tenemos la televisión, tenemos noticias de todas partes, ¿no? Y estamos viviendo en un momento donde yo digo que todo es real time, right? Y en nuestros teléfonos nosotros podemos averiguar qué está pasando en el otro lado del mundo mientras está pasando, right? No es que no llegó la noticia lo que está pasando, lo que pasó la semana pasada, no. Nosotros estamos viendo, estamos escuchando, estamos oyendo todo al momento, right? Y tenemos muchas diferentes voces hablándonos a la misma vez, right? Y vivimos en un mundo de muchos ruidos y de muchas voces. Y si no tenemos cuidado, ¿okay? Con las cosas que oímos o escuchamos, nuestra fe puede ser afectada y puede influenciar también cómo actuamos y cómo tratamos a otras personas, right? Y si no nos cuidamos, ¿okay? Nos puede afectar. Entonces, ¿cuántas veces estamos hablando con alguien, verdad? Y nos dicen algo y lo primero que nosotros le preguntamos es que le decimos, ¿y dónde oíste tú eso? Right? ¿O quién te dijo eso? Right? ¿O a quién tú estás escuchando? Okay. So esa es la línea por la cual yo voy a estar dirigiéndome en esta noche. ¿Quién te dijo? ¿Y qué es lo que tú estás escuchando? Right? Muchas veces nadie sabe, y con tanta información que tenemos, ¿verdad? Muchas veces nadie sabe quién está hablando la verdad o a quién creer, right? Y salimos nosotros con esa pregunta, indagando, ok, ¿a quién le creo? Right? Porque estamos oyendo tantas cosas, tantas voces, tanta información que nos están dando y tenemos que tener cuidado que estamos oyendo, we have to be careful, tenemos que tener cuidados a quién estamos escuchando, ¿ok? ¿Qué estamos oyendo? All right? ¿Y quién nos está hablando? Right? Y las palabras son tan poderosas. La Biblia nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua o en nuestra boca.
En Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Right? Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del 1 hasta el 11. ¿Ok? Génesis capítulo 3 del 1 hasta el 11. Yo sé que es largo, pero los quiero leer para dar un poquito de, para que aquellos que quizás no están muy familiarizados con este pasaje, pues puedan tener un poquito más de información. Amén. Ok. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol, era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo mandé no comieses? Vamos a parar ahí. Quiero darle un poquito de background de todo lo que leímos, ¿ok? Si saben de esta porción, vemos que aquí en este capítulo, vemos que hubo una conversación, ¿ok? Entre la serpiente, ¿ok? Y la mujer Eva. All right? Sabemos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó a Adán primero, ¿ok? Y después que creó a Adán, hizo que Adán se durmiera, le sacó una costilla, formó una mujer. Adán la vio, dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, todo estaba great, todo estaba fabuloso. Dios le dio una orden al hombre y le dijo, de todos los árboles envueltos pueden comer, menos de este árbol que está en el mismo medio del huerto. No comas, no lo toques. Le dije que no comiera de ellos ni lo tocara, right? Ahora, aquí vemos el peligro de tener conversaciones con personas en que no debemos ni siquiera prestarle atención, right? Aquí vemos que el diablo logró, ¿ok? Infundir duda en la mujer, en la mente de la mujer y enredarla de tal manera que la confundió y le hizo
le hizo hacer algo que Dios ya le había dicho que no hiciera. Right? Y por ponerse a escuchar, a otras voces, okay, le costó muy caro. Right? Porque si vemos en otra versión, en el capítulo 11, okay, en otra versión dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Okay. Cuando Dios va y se pasea por el huerto, empieza a llamar al hombre y el hombre se esconde. Y cuando Dios le pregunta, ¿por qué te escondiste? Porque yo me imagino en mi película que Dios y el hombre siempre estaban dialogando, ¿verdad? Siempre se estaban encontrando en el huerto. Siempre Dios salía en el huerto para tener comunión con el hombre, right? Y cuando Dios sale y no ve el hombre, aunque para mí, como Dios sabe todo, Dios supo, yo creo que para mí Dios supo que el hombre se estaba escondiendo, pero como siempre Dios hace, ¿verdad? Él siempre nos llama y Él espera una respuesta. ¿Ok? Y cuando Dios llama al hombre y el hombre se esconde, y cuando Dios se encuentra con el hombre, le pregunta, ¿y por qué te escondiste? Y el hombre le dijo, tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Ok? El Señor le pregunta, el Señor le dice, ¿quién te enseñó? O en la otra versión, ¿ok? Que yo encontré, dice, ¿y quién te ha dicho? ¿Okay? En otras palabras, ¿con quién has estado tú hablando? Right? ¿Qué has estado tú escuchando? Y después le pregunta, al hombre, ¿tú comiste del árbol y tú hiciste lo que ya yo te había dicho que no hiciera? Right? Y si seguimos leyendo, vemos la primera excusa que vemos en la Biblia, donde el hombre dice, pues la mujer que tú me diste. ¿Ok? Y yo siempre digo que desde que se inventaron las excusas, desde que Adán inventó la excusa, todo el mundo queda bien. Porque entonces la mujer dice, pues no fue mi culpa, fue la serpiente que me engañó. Right? Pero vemos el peligro aquí de estar escuchando voces que no debíamos nosotros estar escuchando. ¿Okay? Porque ¿qué fue lo que le costó a ellos? Bueno, le costó su relación y comunión con Dios. Right? Le costó que ahora tenían que trabajar, tenían que sudar. La mujer tenía que dar a luz con dolores. Le costó la muerte, no solamente espiritual, pero también física, porque el hombre nunca fue creado para morir. Pero cuando el hombre pecó, esa fue la condenación. I mean, no fue que Dios lo castigó, no. Esa fue la decisión que ellos tomaron, porque Dios no castiga. Dios nos da opciones. Y si nosotros escogemos mal, entonces la consecuencia la pagamos nosotros porque escogimos, right? Libremente. Dios nunca nos va a castigar. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre fue, el plan de Dios siempre fue tener comunión con el hombre. Y esto no era, el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre le desobedeciera. Ellos perdieron todo porque se pusieron a escuchar algo que no tenía que escuchar y tener conversaciones que no tenían que tener, porque Eva no tenía por qué él estar hablando con el diablo, right? Y el hombre, Adán no tenía que estar prestándole atención a la mujer, right? Que le estaba diciendo, toma, coma esto. Cuando ya Adán había recibido las instrucciones
Y ya Adán había oído lo que Dios le había dicho. Right? Ya se le había dicho. Y ellos permitieron que voces extrañas le hablaran. Ellos permitieron que otras voces influenciaran sus pensamientos y ellos permitieron que otras voces le hicieran cuestionar la verdad. Right? Si vamos a brincar a otro punto, a otro ejemplo que quiero usar, Jueces 6, del versículo 11 al 18. Y dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón fortalecido y valiente. Y Gedeón les respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? All right. Aquí Gedeón estaba viviendo en una situación donde el pueblo de Israel estaban siendo como amenazados, ¿no? De los madianitas. Entonces Gedeón estaba viviendo en una situación donde los madianitas lo estaban oprimiendo. Tanto que cada año, cuando la cosecha ya estaba lista, los madianitas bajaban y se llevaban toda la cosecha y lo dejaban sin nada. ¿Okay? Y de esa manera era que los madianitas mantenían al pueblo de Israel como empobrecido. Right? ¿Por qué? Porque ellos venían y le sacaban todo su granado, toda la cosecha que ellos trabajaban durante todo el año. Cuando los madianitas venían, se lo llevaba. Por eso que vemos aquí que Gedeón estaba en la encina, ¿ok? Sacudiendo el trigo. ¿Okay? Ahí no era donde se sacudía trigo, pero Gedeón se metió allí porque él quería esconder ese trigo para que nadie se lo llevara. Y aquí vemos que empieza una conversación, ¿ok? Se le aparece el ángel de Jehová, right? Y empieza a dialogar con Gedeón y le dice que Jehová está con él. Lo llama un varón fuerte y lo llama un varón valiente, right? Pero Gedeón le contesta: pero ¿cómo que tú me vas a llamar a mí, varón esforzado y valiente? Right? ¿Y por qué estoy viviendo
en estas situaciones. ¿Ok? No ve que los madianitas vienen y nos oprimen. No ve que los madianitas vienen y nos roban. Estamos en un estado de pobreza por culpa de ellos. Después que Jehová nos sacó de Egipto, ¿a dónde está el Señor? ¿A dónde está el Dios de nuestros padres que nos dijeron que Jehová nos sacó de Egipto? Right? Pero en el versículo 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y él le responde, ay Señor, aquí, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es de la más pobre y yo soy el menor de la casa. Pero me gusta esta conversación porque si tú sigues leyendo, ¿ok? Y te sugiero que leas, el capítulo, el capítulo completo y el que sigue, el capítulo 6 y 7, porque siguen teniendo una conversación y en esa conversación Dios empieza a darle instrucciones y estrategias a Gedeón. Y Gedeón, lo que él hace es que él pide confirmación, right? Ahí es donde vemos, donde leemos más abajo que él saca un vellón y le dice, Señor, yo voy a poner este vellón y si me levanto por la mañana y el vellón está seco y el resto del lugar está mojado, yo sé que tú me has hablado. Y después, cuando recibió la confirmación, dice, Señor, te voy a pedir una vez más, voy a tirarle el vellón, ¿ok? Yo quiero que solamente, el vellón esté mojado y nada más. El Señor le da esa confirmación, ¿ok? Pero vemos una conversación entre Gedeón y el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice que él es fuerte, right? Que lo va a usar para liberar al pueblo. Y Gedeón le responde, ¿cómo si mi pueblo es pobre, right? Y yo soy el más pequeño. Y continúa la conversación y Gedeón le pide, como dije, la conversación y le dice, no te vayas, voy a volver con una ofrenda. That's a whole other class, okay? Yo puedo ir en muchas direcciones, con este pasaje que acabamos de leer, right? Pero para esta noche me quiero quedar en la conversación, okay? En lo que Gedeón oyó y qué le dijo el ángel. All right? Primero, el ángel le dice a Gedeón, que él es esforzado y él es valiente. ¿Ok? Eso lo vemos en el versículo 12. All right? Que le dijo que el Señor, que Jehová estaba con él, que él era varón esforzado y varón valiente. ¿Y qué fue lo que le dijo Gedeón? Gedeón le contestó, si Dios está conmigo, ¿por qué estamos en esta situación? Right? Y en el versículo 14 vemos lo que Dios le dice, right? Él le dice, ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de la madianita. Yo te voy a enviar, yo te envío. Entonces vemos la respuesta de Gedeón y dice, Señor, ok, mi familia de la más pobre en Menasés y yo soy el menor de la casa. All right? El punto, que quiero traer entre esta conversación es que ¿quién le dijo a Gedeón que él no era fuerte y que él no era grande? Right? Él tenía que oír eso de algún lugar. All right? Pero vemos algo muy importante porque él dice, yo soy el menor de la casa. Y me imagino que como el menor de la casa, como siempre, el menor de la casa recibe todos los empujes de los hermanos más grandes, ¿verdad? Y le tiran y le jalan, right? Okay. Lo mismo pasó con David, ¿verdad? David estaba en el campo mientras estaban buscando el próximo rey y el pai le trae todos los hijos y dejan al menor, al más insignificante en el campo, right?
Pero, otro punto es que aunque Gedeón se vio como pequeño, él escuchó la voz de Dios y hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Okay? Porque si leemos más adelante, Dios le da las estrategias para vencer a sus enemigos y le da la victoria. Porque Gedeón escogió escuchar a la voz de Dios. Él escogió creer a Dios y no a las otras voces que lo estaban rodeando y que quizás formaron la opinión que él tenía de sí mismo. Right? Porque es muy fácil, tener una opinión de sí mismo o verse de una manera porque otros o te están diciendo o te están viendo y están diciendo que, yeah, this is who you are, right? Okay. Pero me encanta cuando Dios vio a Gedeón, él lo vio por los ojos de Dios. Y así hace el Señor con nosotros. Él nos ve no como nosotros nos vemos. Él nos ve como Él nos creó. Right? That's a whole other class. Pero vamos a quedarnos en qué es que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Quién nos dijo? ¿Ok? Right? Porque a mí me hubiese encantado que Dios le preguntara a Gedeón, ¿y quién te dijo que tú no eras fuerte? Right? Pero no está ahí. Esa es en mi película. ¿Ok? Ok. Ya vimos lo que puede pasar cuando tenemos conversaciones con voces o con personas que no debemos de estar teniendo conversación, ¿ok? Y le damos la oportunidad para que nos haga dudar de lo que Dios nos dijo. Vemos aquí lo que puede suceder cuando tenemos una conversación con Dios, ¿ok? Y aunque no nos sintamos que tenemos fuerzas o que podemos hacer algo, pero si escuchamos qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, right? Y le prestamos atención, el Señor nos da la victoria, como le dio la victoria a Gedeón, porque él escuchó la voz de Dios, le prestó atención y siguió las instrucciones y las estrategias que Dios le estaba dando. All right? Y si quieres saber cuáles fueron esas estrategias y qué fue lo que el Señor le dijo, léese el capítulo 6 y 7 para que vea todo lo que Dios hizo, ¿ok? Con Gedeón. Y lo último, el ejemplo de los ejemplos, Jesús, right? Nuestro ejemplo por excelencia. Vamos a ir a Mateo 4. A Mateo 4. Y vamos a leer de 1 al 11. Okay. Y yo sé que todos van a saber de qué estamos hablando. Estamos hablando cuando Jesús, después que Jesús fue bautizado en las aguas, que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Cuando Jesús sale del agua, oyen una voz que dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? En que estoy complacido, y ven la paloma, ¿ok? Que es seña del Espíritu Santo. Dice que inmediatamente después de eso, inmediatamente Jesús fue llevado al desierto. ¿Ok? So, en Mateo 4, del 1 al 11, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, este es Jesús hablando, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Wow. Nosotros vemos que el diablo vino con el mismo cuento a Jesús que le vino a la mujer, a Eva, porque donde leímos en Génesis 3, ¿verdad? El diablo le hizo casi las mismas preguntas. ¿Tú estás seguro que Dios dijo eso? Right? Porque si leemos aquí, vemos que el diablo le trató de infundir duda a Jesús de quién él era. Right? Porque en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Es como diciendo, tú estás seguro que eso fue lo que Dios dijo, tú estás seguro, que tú eres el hijo de Dios, porque acuérdate, cuando Jesús salió del agua, okay, en el capítulo 3 de Mateo, es donde vemos el bautismo de Jesús. Inmediatamente cuando Juan el Bautista lo bautiza y Jesús sale del agua, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, right? En que tengo complacencia, right? Y aquí el diablo dice, ¿tú estás seguro que eso fue lo que tú oíste? Si eres hijo de Dios, right? Es como él diciéndole, ok, pues pruébame a mí que tú eres el hijo de Dios. Y es bien fácil que Jesús, hubiese dicho, ok, déjame hacerlo, right? Yo voy a convertir estas piedras en pan. Pero no. Jesús le contesta al enemigo con la palabra, right? Porque todo argumento del enemigo se combate con la palabra, no con pelea, no con discusiones de palabras, right? Porque aquí Jesús le contestó 3 veces y le contestó con la palabra. Eva hubiese podido hacer lo mismo y ella no lo hizo, right? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, espérate, yo sé quién yo estoy escuchando. Right? Yo sé quién yo soy. Yo tengo mi identidad firme en quién yo soy. Porque él sabía quién era su padre. Right? Entonces, ¿a quién vas tú a escuchar? Vamos a escuchar las voces que nos dicen que no tenemos esperanza o que no vamos a progresar, right? Bueno, así es como yo voy a vivir toda mi vida. Una mejora, un mejor, que el Señor no te tiene algo mejor. ¿Okay? Vas a escuchar las voces que tratan de decirte que tú no eres quien Dios ha dicho quién tú eres. Right?
La palabra nos dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, right? Entonces, vamos a dejar las voces que nos confundan. ¿A quién es el que tú vas a escuchar? Si una mentira nos puede marcar la vida y nos puede hacer creer, ¿ok?, que no somos nada, o nos pueden hacer creer cosas que verdaderamente no son. Imagínense lo que puede ser, lo que puede hacer una verdad. ¿Ok? Imagínate lo que puede ser una verdad. Imagínate lo que podemos creer que la palabra nos dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una verdad? ¿O cuál es la verdad que nosotros tenemos que prestarle atención? ¿Ok? ¿Qué es esa verdad? Jesús dice en Juan 14, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Hay mucha gente que dice, bueno, todos los caminos nos llevan a Dios. Bueno, no todo camino nos lleva a Dios, porque Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese versículo me dice a mí cuando alguien trata de venir y hablarme a mi oído y decirme, ¿y por qué tú siempre tienes que orar en el nombre de Jesús? Nosotros podemos orar en el nombre de Juan, Pedro, María, Jacinto y José. No. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra me dice que Jesús dijo. Porque aquí lo dice Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otros caminos. Yo soy la verdad. Él es la verdad. En Jesús está la verdad. Y yo soy la vida. En Él tenemos la vida eterna porque Él entregó su vida por nosotros. Y después dice, si tú quieres llegar al Padre, yo soy el camino, yo soy esa puerta. Yo soy esa puerta. Right? Y también dice en Juan 12:49, dice, porque este Jesús hablando, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí me dice a mí que Jesús siempre hablaba lo que Él oía de su Padre. Él nunca hablaba por su propia cuenta. Right? Entonces, no seamos como aquellos que entretienen voces extrañas, como Eva. Dios le dijo a Adán, en el versículo 11, I love it, que Dios le pregunta a Abraham, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? En otra palabra, ¿con quién tú has estado hablando? ¿A quién tú le has prestado tu oído? Right? Miremos a Gedeón, que aunque sus circunstancias decían una cosa, él escogió escuchar a la voz de Dios, y por cuanto él escogió escuchar la voz de Dios, él tuvo la victoria. Y vemos nuestro modelo perfecto, que es Jesús. Jesús solo hablaba lo que él escuchaba de su Padre. Y él peleaba contra el enemigo, contra Satanás, con la misma palabra de Dios. Entonces vamos a escoger a escuchar la voz de Dios, lo que Dios dice, y no nos dejemos llevar por voces extrañas que solo quieren confundir y robarnos
nuestra bendición, nuestra identidad y lo que nos pertenece. ¿Ok? Escucha más de la palabra. Vamos a escuchar más lo que dice la palabra. Si no te gusta leer, mira, hay apps ahora que tú escoges un libro de la Biblia y tú lo escuchas. Ni siquiera lo tienes que leer, simplemente lo pones y lo escuchas. Right? Rodéate de música que te edifique. ¿Okay? Y no tiene que ser música cristiana, hay música sana. You know? Yo no me paso todo el tiempo escuchando música cristiana. Ay, Dios mío, ¿he pecado? No. Pero la música que yo escojo, me aseguro que sea música que edifique o que tenga palabras lindas. Right? Okay. Enfócate en conversaciones que aporten algo a tu vida. No te ponga, si hay personas, mira, yo no hablo con ciertas personas porque salgo con dolor de cabeza. Porque nunca tienen nada edificante. Todo es, ay, tengo problemas, hay esto y hay lo otro, y yo, oh my God. Right? Y después cuando uno sale peor. Y uno sale pensando, ten conversaciones que edifiquen. Rodéate de gente donde te van a hablar cosas que van a nutrir tu espíritu. ¿Ok? En Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. ¿Ok? Dios nos quiere venciendo. ¿Ok? Dios nos quiere bendecidos y prosperados. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando el enemigo viene y te trata de decir, bueno, así te va a quedar, tú dices, no, Señor. Especialmente si tú no estás en una situación donde tú estás, donde tú te veas que estás siendo bendecido. Tú dices, no, Señor, tu palabra dice que tú me quieres bendecida y en total salud. ¿Right? ¿Y cómo podemos fortalecer cómo escuchamos, y a quién escuchamos? La palabra. Vamos a oír la palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe puede ser afectada por lo que estamos oyendo. Y la fe y nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos qué es lo que está diciendo Dios. Por eso es que Gedeón pudo obtener la victoria, porque él se puso a oír qué es lo que tú estás diciendo, escuchando las instrucciones de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual. Dios nos habla ahí, él tiene todo lo que nosotros tenemos que necesitar para oír. Muchas veces nos vamos detrás de personas para tratar a ver lo que Él me dice. Y le prestamos mucho, y no estoy diciendo, no, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, sí, todos están ahí, pero nuestra palabra, nuestra Biblia tiene todo lo que Dios nos quiere decir. Por eso que dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y con este versículo les quiero dejar. Escuchen la palabra de Dios. Pongan su oído a lo que el Señor te quiere decir. Y si algo no está de acuerdo a la palabra, no lo escuche. Refútalo como Jesús lo hizo con
el diablo. Porque si vemos, Satanás estaba citando la Biblia y Jesús le dice, pero también dice esto. Y al final, ¿qué hizo Jesús? Lo que tú y yo tenemos que hacer. Le cayó la boca y le dice, mira, te reprendo, cállate y vete. Porque yo no tengo nada que hablar contigo. Y así es que tenemos que hacer muchas veces con situaciones, a veces con gente que nos rodea, ¿right? Porque tenemos que proteger nuestra paz. ¿Y cómo protegemos nuestra paz? Con la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí mi parte. Gracias por escucharme. Espero que este corto pensamiento le haya sido de bendición y que Dios le bendiga, pero que sobre todo sean de bendición. Buenas noches. Wow, bendito sea el Señor. Precioso mensaje. Estoy seguro que lo escuchaste, que te ministró y que tu fe ha aumentado. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.